Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Pero Queen sí, ya que el proyecto en cuestión estaba bajo su supervisión. Bonita ya sabía que su hermana estaba frustrada con el retraso. Ni siquiera necesitó preguntar para saber qué era, porque eso reduciría el tiempo que podría pasar con Bonita. Ningún problema, ella respondió suavemente. Kita sonrió con cariño. Es la primera vez que veo a Queen irritada porque una reunión se alarga demasiado. Normalmente son los demás los que pierden la paciencia. En realidad, la reina se acostumbró a asumir todas las responsabilidades. Quiere hacerlo todo lo mejor posible, pero a veces me preocupa. Esta es la primera vez que veo a Queen realmente preocupada por salir tarde del trabajo. Pero es normal, ¿no? La gente debería tener una rutina de trabajo organizada. Kita sonrió de nuevo. Sí, pero en su posición nada es seguro, ni poder, ni estatus, ni tiempo. Siempre hay alguien dispuesta a ocupar su lugar. Ya veo, cuando estamos juntas suele trasnochar leyendo documentos. Exactamente, lo que quiero decir es que nunca se comporta como una persona normal, excepto cuando está conmigo o contigo, cariño. El apodo que le habían puesto a Bonita parecía haberse convertido en la forma en que Queen y otros la llamaban. Con el tiempo, Bonita casi olvidó que tenía un nombre real. Ahora, Queen ya no miraba fijamente a Kita cuando se acercaba a Bonita, así que podía hablar con ella sin miedo. Pero si percibía que su hermana se sentía incómoda, mantenía la distancia. Era una forma de respetar tanto a su hermana como a Bonita. ¿Quieres que te cuente una historia? ¿De verdad? ¿Otra historia? Estos hermanos eran iguales. Bonita no sabía de qué hablaría, pero si se trataba de algo sobre la persona que amaba, por muy dolorosa que fuera, escucharía. La reina cambió cuando se dio cuenta de lo fuerte que tuvo que ser nuestra madre para criar sola a sus dos hijos. Cuando supo que la sociedad consideraba nuestra familia incompleta debido al divorcio, todo empeoró. Kita suspiró. Que nos llamaran familia incompleta y era bastante malo, pero criar a dos hijos sola fue aún más difícil. Aunque muchos intentaron ayudar, nuestra madre nunca aceptó porque quería demostrarle a los abuelos que ella podía cuidarnos. Bonita no pudo evitar pensar en su madre. ¿Alguna vez sintió que intentaba protegerla? Pero era una pregunta inútil. La respuesta era clara. Su madre decidió huir y vivir sola y cómoda con el dinero que le dio la persona a la que Bonita amaba, sin intentar jamás volver a contactarla. Tu madre es una mujer muy fuerte, sí, por eso Queen siempre la admiraba, pero en el proceso perdió parte de su felicidad. Así que si hay alguien en el mundo que pueda hacerla relajarse y ser una chica normal, me alegro de que seas tú, Bonita. Entonces, por favor, cuida bien de mi hermana y ayúdale a crecer y convertirse en una adulta feliz. Pero tu hermana es muy testaruda y malcriada, ¿sabes? Kita empezó a reírse. Puedes regañarla, pero nunca dejes de amarla. Por lo que veo, la reina expresa sus sentimientos con mucha claridad, tan claramente que hasta nuestra madre tuvo que ceder. Bonita sonrió y no le sorprendió que una mujer fuerte como Lady Kirin hubiera cedido a los deseos de la hija que siempre había protegido. Al final crió muy bien a Queen, y Queen se convirtió en un ejemplo a seguir para quienes la amaban. Aunque era un poco rígida, seguía siendo adorable a los ojos de Bonita. Entonces, eso significa que tuve suerte porque Lady Kirin respeta a la reina en ese aspecto. Kita sonrió, por supuesto. Todos sabían que Queen siempre consentía a su hermano menor, así que reunir a sus seres queridos era algo bueno. Sin embargo, lo que la sorprendió fue que Bonita sonreía y reía con frecuencia durante la conversación. Entonces Queen permaneció en silencio, participando en la conversación de vez en cuando, aunque no tanto como su hermano. ¿Estás de mal humor?
Bonita notó el ceño fruncido de su amada, pero como tenía la misma edad que los demás, la conversación fluyó con naturalidad. Además, otras personas le dieron muchos consejos. No te enfades, después de todo, es tu hermano. ¿Quién dijo que estoy molesta? No digas tonterías. ¿Estás segura? Entonces no te voy a complacer. ¿Y cómo pretendes complacerme? Oye, ¿no dijiste que no estabas molesta? Cambié de opinión. Bonita se rió suavemente y se inclinó para besar a la otra persona. En ese lugar, rodeada solo de personas de confianza, era lo máximo que podía hacer para consolarla, pero afuera del comedor aún había muchos curiosos, incluyendo periodistas que insistían en seguirla. Era un caos del que no podía deshacerse tan fácilmente. ¿Ya pasó la molestia? Preguntó. Justo estaba hablando de ti, ¿sabes? Quinn quería preguntar qué más recordaba Bonita, ya que le encantaba llamarla por diferentes nombres. ¿Quién eres? Tu amor, por supuesto. Te encanta llamarme con cosas diferentes. ¿Acaso no te gusta? ¿Acaso dije que no me gustaba? Así que te gusta. Bonita sonrió y Queen suspiró, porque al final siempre terminaba cediendo ante ella. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.